Recientemente hemos descubierto una campaña asombrosamente imprudente de sabotaje ruso en Europa. Los fiscales británicos afirmaron que los servicios de inteligencia rusos provocaron un incendio en un almacén al este de Londres. La investigación del New York Times encontró que Moscú utilizó a Brasil como plataforma de lanzamiento para su operación de espionaje global. Los funcionarios occidentales dicen que el objetivo de Rusia es crear división en la sociedad europea. Los días del KGB Pueden ser largos. Desaparecidos, pero los miedos Del Estado. aparato de inteligencia no han desaparecido. Desde sus inicios, el imperio ruso siempre ha prosperado gracias al espionaje. Desde la antigua policía secreta que utilizaban los zares hasta el temido y mortal KGB, parece que Rusia tiene una historia de espías y secretos. Ahora, años después, Rusia ha creado una nueva agencia de espías que es más peligrosa que nunca. Esta nueva unidad de espías, conocida como el Departamento de Tareas Especiales, o SSD, ha nacido de la necesidad de contramedidas contra Ucrania. Aunque todavía es nueva, ya ha acumulado una larga lista de crímenes internacionales, muertes e intentos de asesinato. A este ritmo, pronto desviará su atención de Ucrania hacia Estados Unidos y el resto del mundo. Con este único movimiento, Putin ha llevado la guerra desde el frente de batalla hasta tus calles, tus vecindarios y tus trabajos. Esto no es una exageración. A fines de 2024, espías de la nueva unidad colocaron un explosivo en un avión rumbo a Gran Bretaña. Afortunadamente, se incendió en un almacén de DHL en Birmingham en lugar de en el avión. Tom Costello nos acompaña. Tom, esto es muy preocupante. ¿Qué has descubierto? Realmente lo es. Los explosivos estallaron en los centros de carga de DHL en Alemania y Gran Bretaña. El jefe de inteligencia alemana afirma que si una bomba hubiera estallado en pleno vuelo, el avión probablemente se habría estrellado. Un funcionario de seguridad occidental le dice a National Broadcasting Company News que podría ser una operación rusa para socavar el apoyo a Ucrania y los vuelos a los Estados Unidos y Canadá podrían ser el objetivo. Esto no fue un incidente aislado, también ocurrió en Alemania. Si esto augura el futuro, sinceramente nadie está a salvo. Para entender mejor esta nueva amenaza a la seguridad global, profundicemos en la historia y funciones del Departamento de Tareas Especiales. ¿De qué trata esta nueva agencia de espionaje? ¿Qué amenaza representa realmente para Ucrania, América y el resto del mundo? ¿Es todo esto solo amenazas o Putin finalmente ha logrado obtener el mordisco que necesitaba para causar algún daño real a escala global? Sumerjámonos en la fascinante historia del espionaje en Rusia. Esto nos dará una base sólida para entender la última unidad de espías de Rusia, la SSD. Créeme, esto es tan interesante como puede ser la historia rusa. El espionaje en Rusia tiene una larga historia que precede a la SSD y la KGB por siglos. En la antigüedad, los gobernantes rusos tenían una red de informantes y espías para recopilar información sobre posibles amenazas. Uno de los primeros casos de su uso fue durante el reinado de Iván el Terrible en el siglo XVI. Iván estableció la Oprichnina, una política estatal que incluía una fuerza de policía secreta llamada Oprichniki. Su tarea era suprimir la disidencia y recopilar inteligencia sobre los enemigos del zar. Los Oprichniki eran notorios por sus métodos brutales, incluyendo tortura y ejecución. A medida que Rusia se expandía, el espionaje se volvía esencial para mantener el control y proteger los intereses del Estado. Para el siglo XVIII, bajo Pedro el Grande, Rusia desarrolló una red de inteligencia más organizada. Pedro estableció el Pryaversinsky Protikaz, un departamento gubernamental responsable de la seguridad interna y la inteligencia. Este departamento sentó las bases para muchas futuras agencias de inteligencia. Se enfocó en recopilar datos sobre gobiernos extranjeros, capacidades militares y posibles amenazas para Rusia. En el siglo XIX, el Imperio ruso enfrentó numerosos retos internos y externos. Incluyeron movimientos revolucionarios y enemigos extranjeros. Para contrarrestar estas amenazas, en 1826 el zar Nicolás I creó la tercera sección de la Cancillería Imperial. A esta organización de policía secreta se le dieron 3 tareas. Tenía que rastrear las protestas políticas, espiar y recopilar información sobre las actividades revolucionarias. La tercera sección fue crucial para mantener la estabilidad del Imperio ruso al realizar estas tareas. Esto fue notorio durante los grandes trastornos políticos y sociales. Antes de que el KGB se convirtiera en el pilar de la inteligencia soviética, otras organizaciones establecieron las bases para el espionaje en Rusia. La Okhrana, establecida a finales del siglo XIX, fue una de las más significativas fuerzas de policía secreta del Imperio ruso. La Okhrana era responsable de detener manifestantes y actividades revolucionarias. Empleaban una amplia gama de tácticas como infiltración, vigilancia y operaciones encubiertas. Sus métodos eran a menudo despiadados, utilizando tácticas sucias.
Una táctica era infiltrar espías en grupos revolucionarios para incitarlos a cometer delitos. Esto daría a las autoridades un pretexto para arrestarlos. A pesar de sus brutales tácticas, la Okhrana tuvo muchas dificultades para reprimir los movimientos revolucionarios. Esto desencadenó la Revolución Rusa de 1917. Ahora, videos como este sobre espías, asesinatos y sabotajes rara vez se promocionan. El algoritmo los suprime y al Kremlin le encantaría que desaparecieran. Si crees que esta historia importa, dale me gusta y suscríbete. Ayuda a impulsar este video más allá del silencio y directamente a las conversaciones que Rusia quiere evitar. Tras la revolución, los bolcheviques crearon la Cheka, una policía secreta con dos funciones principales. Estas protegían al nuevo gobierno soviético y combatían las actividades contrarrevolucionarias. Dirigida por Félix Dzerzhinsky, la Cheka rápidamente ganó reputación por sus métodos brutales. Este grupo fue implacable en la persecución de supuestos enemigos del Estado. La Cheka fue fundamental para consolidar el poder bolchevique durante la Guerra Civil Rusa. Emplearon arrestos masivos, ejecuciones y trabajos forzados para suprimir a la oposición. La Cheka sufrió varias transformaciones y cambios de nombre a lo largo de los años, convirtiéndose finalmente en la GPU o Dirección Política del Estado, o más tarde en la Dirección Política Unificada del Estado o Dirección Política de los Estados Unidos. Estas organizaciones continuaron el legado de la Cheka de represión despiadada y recolección de inteligencia. Sentaron las bases para la eventual formación del KGB. El KGB, o Komitet Gusodostanoi Bezopasnosti, se estableció oficialmente en 1954. El KGB fue la principal agencia de seguridad de la Unión Soviética, responsable de una amplia gama de actividades. Esto abarcaba recopilar inteligencia, contrainteligencia, seguridad interna y suprimir la disidencia. Se convirtió velozmente en una de las organizaciones más poderosas y temidas de la Unión Soviética. Fue clave para mantener el control del régimen sobre la población y enfrentar amenazas externas. Durante la Guerra Fría, el KGB extendió su influencia más allá de las fronteras soviéticas. La agencia participó activamente en espionaje contra Estados Unidos y sus aliados. Buscaba recopilar información sobre capacidades militares, estrategias políticas y avances tecnológicos. Uno de los ejemplos más famosos de espionaje del KGB durante este periodo fue el reclutamiento de Aldrich Ames. Era un oficial de la CIA que proporcionó al KGB información altamente clasificada durante casi una década. La traición de Ames comprometió muchas operaciones de la CIA y expuso a varios espías estadounidenses en la Unión Soviética. El KGB también tuvo un rol fundamental en operaciones encubiertas para desestabilizar gobiernos occidentales y expandir la influencia comunista. Estas operaciones incluyeron la financiación y el apoyo a partidos y movimientos comunistas en varios países. Participó en campañas propagandísticas para socavar gobiernos occidentales mientras promovía la agenda soviética. Además, el KGB era responsable de la seguridad interna en la Unión Soviética. Esto incluía vigilar y reprimir protestas políticas, espiar a presuntos enemigos del Estado y asegurar lealtad al Partido Comunista. Las técnicas del KGB solían ser crueles. La agencia era conocida por emplear tortura, encarcelamiento y ejecución para suprimir amenazas al régimen. El eventual colapso de la Unión Soviética en 1991 marcó el fin del KGB. No obstante, su legado e influencia siguieron moldeando las operaciones de inteligencia y seguridad rusas en la era post-soviética. Numerosos exagentes del KGB asumieron nuevas funciones en el gobierno ruso. Esto garantizó cierta continuidad en las operaciones de inteligencia del país. Aunque el KGB era la agencia de inteligencia soviética más conocida, no era la única. El Dirección Principal de Inteligencia, o este nombre complicado que aparece en la pantalla en este momento, ni siquiera voy a intentar pronunciarlo, sirvió como la Agencia de Inteligencia Militar Soviética. Hasta el día de hoy, continúa operando en la Rusia moderna. El Dirección Principal de Inteligencia se fundó en 1918 y ha sido crucial en la Unión Soviética y Rusia. Recopiló inteligencia militar, realizó operaciones encubiertas y apoyó la estrategia militar soviética. El Dirección Principal de Inteligencia está organizado en varias direcciones, cada una responsable de distintos aspectos de la inteligencia militar. Estos incluyen la recopilación de inteligencia humana inteligencia de señales e inteligencia electrónica, ELIN. El Dirección Principal de Inteligencia también operaba una red global de agregados militares en embajadas que recopilaban inteligencia sobre capacidades y desarrollos militares extranjeros. Las operaciones destacadas del Dirección Principal de Inteligencia fueron la infiltración en la OTAN y establecimientos militares occidentales durante la Guerra Fría, y el apoyo a intervenciones soviéticas y rusas en Afganistán, Siria y Ucrania. El Dirección Principal de Inteligencia también se ha relacionado con campañas de ciberespionaje de alto perfil, como el hackeo al Comité Nacional Demócrata en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016,
Rusia también cuenta con el Servicio Federal de Seguridad, la Fedoronaya Sluzhba Bezopasnosti. Es la principal agencia de seguridad interna de la Rusia actual. Creado en 1995 como sucesor de las Fuerzas de Seguridad Interna del KGB, el Servicio Federal de Seguridad se encarga de la contrainteligencia, el contraterrorismo y el mantenimiento de la seguridad interna. El Servicio Federal de Seguridad opera bajo la autoridad directa del presidente ruso y es crucial en la protección de la seguridad nacional. Las actividades del Servicio Federal de Seguridad incluyen monitorear y suprimir la disidencia política, vigilar sospechosos de terrorismo y espionaje extranjero y prevenir sabotajes y subversiones. La agencia también trabaja en ciberseguridad, protegiendo al gobierno ruso y la infraestructura crítica de amenazas cibernéticas. El Servicio Federal de Seguridad se ha visto involucrado en casos notables recientemente. Esto incluye el envenenamiento del líder opositor Alexei Navalny y su presunta participación en varios ciberataques contra países occidentales. La historia del espionaje en Rusia es extensa y complicada, con orígenes que se remontan siglos en el pasado. Desde las primeras operaciones de inteligencia de los Oprichniki y el Protkas Preobrazhensky, hasta el surgimiento de la KGB y las actividades de la Dirección Principal de Inteligencia y la Servicio Federal de Seguridad Rusia, ha desarrollado una herramienta de inteligencia sofisticada y poderosa. Esta historia establece las bases para comprender el rol y la relevancia de la nueva agencia de espionaje rusa, la SSD. Sumergámonos en esta última oferta rusa. La creación del Departamento de Tareas Especiales SSD es una historia fascinante que inicia en 2023. Ese año, las tensiones globales eran altas, sobre todo entre Rusia y Occidente por Ucrania. Rusia intensificó su estrategia y creó el SSD para operar con una eficiencia y precisión excepcionales. Fue creado para apuntar a Occidente de formas sofisticadas y despiadadas. El SSD no fue construido desde cero. En lugar de eso, congregó a los mejores talentos de diversas agencias de inteligencia. Es como formar un supergrupo de espías, analistas y operativos, cada uno con habilidades únicas. Al hacer esto, Rusia buscó agilizar sus operaciones y eliminar obstáculos que pudieran retrasarlos. Además, contar con veteranos experimentados garantizaba que la agencia comenzaría a funcionar de inmediato, ya que todos ya sabían sus funciones. Esta nueva agencia de espionaje opera desde Moscú y la sede de la inteligencia militar rusa. Este gran complejo de vidrio y acero cerca de Moscú, llamado el Acuario, es un sitio estratégico. Primero, permite una coordinación fluida con otras unidades de inteligencia y militares. También proporciona un entorno seguro para planificar y ejecutar operaciones sin interferencias. Esta centralización es muy vital, ya que el SSD ha reunido elementos de los servicios de inteligencia de Rusia. Ha adquirido poderes del Servicio Federal de Seguridad y absorbido la Unidad 29155. La Unidad 29155 es una unidad de inteligencia militar rusa vinculada a asesinatos en el extranjero y actividades para desestabilizar países europeos. Esto hace que su ubicación sea aún más vital, ya que ahora está en el centro del espionaje ruso. Para aumentar el peligro de este departamento, algunos de los espías rusos más experimentados lideran el SSD. Al mando del SSD está el coronel general Andrei Vladimirovich Averianov. Nacido en Ashgabat, Averianov es un veterano experimentado con una larga historia en operaciones militares rusas. Averianov dirige el STSD. Anteriormente era comandante de la Unidad 29155 del Dirección Principal de Inteligencia. Su transición a liderar el SSD parece ideal, dado su historial en operaciones encubiertas de alto riesgo. Este hombre tiene un rango tan alto que el presidente Vladimir Putin le otorgó el honor más alto de Rusia, la Medalla de Héroe de Rusia. Esto ocurrió después de su participación en la ocupación y anexión de Crimea. El nombre de Averianov está vinculado a misiones de alto perfil, como el envenenamiento de Sergei Skripal en el Reino Unido en 2018. La República Checa ha emitido una orden de arresto contra él, sospechando de su participación en la explosión de un depósito de municiones checo en 2014. La red de Averianov en el Dirección Principal de Inteligencia es extensa, como lo demuestran sus conexiones personales. Por ejemplo, Anatoly Chapiga, uno de los sospechosos en el envenenamiento de Skripal, asistió a la boda de la hija de Averianov en 2017. Es un círculo muy unido que muestra los fuertes vínculos entre los miembros del Dirección Principal de Inteligencia y el SSD. De pie junto a Averianov, como su mano derecha, está el teniente general Iván Segirovich Kasianenko. Los detalles de la carrera temprana de Kasianenko pueden ser un misterio, pero su reputación en la comunidad de inteligencia es sólida como una roca. Como subdirector de Averianov, Kasianenko es crucial en coordinar y ejecutar las operaciones de SSD. Sus huellas están por todo el lugar en la misión de envenenamiento de Skripal, pero su experiencia va más allá de Europa. Kasianenko también tiene una presencia notable en África.
Tras la muerte de Yevgeny Prigozhin en 2023, el SSD se hizo cargo de las operaciones paramilitares de Wagner en África. Kasianenko fue una fuerza clave detrás de estos movimientos, con una influencia que se extendió por los continentes. En África, sus tareas incluían proporcionar seguridad a las juntas militares y explotar los recursos naturales para financiar operaciones. El alcance e impacto del SSD bajo el liderazgo de Kasianenko son notables. Entonces, el SSD no es solo un nuevo nombre en el juego. Es una fuerza formidable con líderes experimentados como Avirionov y Kasianenko, quienes llevan un legado de tácticas de espionaje agresivas. Ellos representan la continuidad y evolución del poderío de espionaje de Rusia desde las sombras de la Guerra Fría hasta las operaciones encubiertas de hoy. Cada detalle sobre estas figuras y sus roles dentro del SSD muestra las capacidades y ambiciones estratégicas de esta nueva unidad. Dentro del SSD, la unidad se divide en departamentos especializados, cada uno enfocado en diferentes aspectos del espionaje y las operaciones encubiertas. La especialización de cada departamento del SSD lo hace tan efectivo, ya que perfeccionan sus habilidades hasta la excelencia. Por ejemplo, el Departamento de Espionaje Cibernético se encarga del hacking y la guerra cibernética. Se infiltra en redes, robando datos sensibles y afectando infraestructura vital. Además, el Departamento de Operaciones de Sabotaje se ocupa del sabotaje físico. Estos operativos ejecutan misiones de máxima perturbación de alto riesgo. Estos incluyen volar instalaciones clave de infraestructura o planificar descarrilamientos de trenes. Trabajan en estrecha colaboración con el equipo cibernético para coordinar ataques que golpean tanto digital como físicamente. Una de las partes más secretas del SSD es la unidad de asesinatos. A estos operativos se les encarga eliminar objetivos de alto valor que amenazan los intereses de Rusia. Sus misiones están bien planificadas y ejecutadas con precisión. Con frecuencia no dejan huella de su intervención. Otra sección fundamental es el Departamento de Desinformación y Propaganda. Este equipo difunde desinformación y propaganda para confundir y desestabilizar a sus oponentes. Crean y difunden noticias falsas, manipulando las redes sociales. Todo esto se hace para socavar la confianza pública en las instituciones gubernamentales. También está la División de Análisis de Inteligencia, encargada de recopilar, analizar e interpretar la inteligencia de varias fuentes. Brindan la perspectiva estratégica que orienta las operaciones del SSD. Esto garantiza que cada acción se fundamente en datos exactos y al día. En este punto podrías preguntarte, ¿quién realiza estas tareas y cómo entran? Entrar en el SSD no es una tarea fácil. Como puedes imaginar, el reclutamiento es muy selectivo. Los operativos son seleccionados manualmente de las filas de élite de agencias de inteligencia y unidades militares. El proceso de selección es duro, involucra pruebas profundas, entrevistas y verificaciones de antecedentes. Solo los más hábiles y leales pasan la selección. Una vez reclutados, los operativos se someten a un extenso entrenamiento para prepararlos para los desafíos únicos de trabajar en el SSD. Este entrenamiento incluye cursos avanzados de espionaje, ciberguerra, tácticas de sabotaje y operaciones psicológicas. También aprenden idiomas y culturas extranjeras para integrarse fácilmente durante misiones en el extranjero. El entrenamiento está diseñado para ser exigente física y mentalmente. Esto lleva a los operativos al límite para garantizar que puedan lidiar con el estrés y la presión de misiones de alto riesgo. El SSD opera bajo un código de conducta que destaca la lealtad, el secreto y la eficiencia. Se espera que los operativos mantengan los más altos estándares de profesionalismo e integridad. Cualquier violación tendrá severas consecuencias. Dentro del SSD hay un fuerte sentido de camaradería y apoyo mutuo. Los operativos dependen el uno del otro para el apoyo y la orientación. Esto crea una comunidad unida que funciona eficientemente. Los ejercicios regulares de construcción de equipo y misiones colaborativas fortalecen la unidad. El patriotismo y el deber impulsan el ethos del SSD. Los operativos están comprometidos a proteger los intereses y avanzar los objetivos geopolíticos de Rusia. Este compromiso los lleva a aceptar las misiones más peligrosas y desafiantes, frecuentemente con gran riesgo personal. Una cosa que distingue al SSD es su uso de tecnología de vanguardia. Esta unidad tiene acceso a los últimos avances en guerra cibernética, vigilancia y tecnologías de comunicación. Esta ventaja tecnológica le da al SSD una ventaja significativa en operaciones ofensivas y defensivas. El Departamento de Espionaje Cibernético lidera la innovación, empleando herramientas y técnicas de hacking avanzadas. Esto les permite infiltrarse en redes, robar datos confidenciales y ejecutar ciberataques. Estas herramientas se actualizan constantemente para adelantarse a las defensas de los adversarios. El SSD emplea tecnología cibernética y equipos de espionaje sofisticados para vigilar y seguir objetivos. Esto incluye imágenes satelitales, drones y otros dispositivos avanzados que brindan inteligencia en tiempo real. Combinar la experiencia humana y el poder tecnológico hace del SSD una fuerza formidable en el mundo del espionaje.
Con su estructura explicada, veamos los objetivos y el mandato del SSD. Aquí entramos en la esencia del SSD y su propósito de creación. ¿Qué planea exactamente Putin? El objetivo principal del SSD es desestabilizar a las naciones occidentales mediante operaciones perturbadoras. Piénsalo como la forma en que Rusia se resiste a lo que perciben como influencia e interferencia occidental. Su presencia es particularmente central en áreas como Ucrania. El SSD opera bajo el paraguas más amplio de la Dirección Principal de Inteligencia, así que hablemos más sobre eso. Una de las principales áreas en las que se enfoca el SSD es el espionaje cibernético, tema del que hablábamos hace unos minutos. En el mundo actual, la guerra cibernética es crucial, y el SSD tiene un departamento completo dedicado a ella. Estos operativos son como magos del espionaje tecnológico. Se infiltran en redes, roban datos sensibles e interrumpen infraestructuras críticas. Imagínalos infiltrándose en bases de datos gubernamentales o interrumpiendo redes eléctricas. Su alcance e impacto pueden ser profundos. Las técnicas que utilizan son muy sofisticadas y evolucionan constantemente para superar las medidas de seguridad. Veamos algunos eventos recientes que demuestran el poder y la capacidad destructiva de la ciberguerra. Al ver el caos que causa, se entiende el gran esfuerzo del SSD en este departamento. Primero, están los ataques del tifón SALT. En noviembre de 2024, hackers chinos llamados Tifón SALT hackearon al menos 8 proveedores de telecomunicaciones estadounidenses. Además, se centraron en empresas de telecomunicaciones en más de otros 20 países. Hackers robaron datos de llamadas de clientes y solicitudes de vigilancia de las fuerzas del orden. Robaron comunicaciones privadas de personas involucradas en el gobierno o la política. Esto evidencia el alcance e intrusión del ciberespionaje, como en el caso de los hackers iraníes. Estos tipos han estado persiguiendo a las industrias aeroespacial, de defensa y aviación en Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, India y Albania. Fingieron ser reclutadores en LinkedIn, ofreciendo trabajos falsos y lucrativos para propagar malware. Su meta era espiar blancos y robar información confidencial. La campaña comenzó en 2023 y continuó hasta 2024, mostrando la persistencia y enfoque de estos ataques. Luego está el caso de los ciberataques rusos a Ucrania. En octubre de 2024, agentes rusos enviaron correos electrónicos con amenazas de bomba a casi 60 embajadas y agencias estatales ucranianas a nivel mundial. Además de eso, los ciberdelincuentes rusos enviaron malware para robar información a hombres ucranianos en edad de reclutamiento. Esto se hizo para interferir con el reclutamiento militar de Ucrania. Es un claro ejemplo de cómo los ciberataques pueden ser utilizados para desestabilizar y perturbar un país. Estos ejemplos evidencian la gran inversión del SSD en la guerra cibernética. Otro enfoque crítico del SSD es el sabotaje físico. Esto conlleva acciones para perjudicar o destruir infraestructuras críticas en naciones objetivo. Podrían apuntar a la infraestructura energética, redes de transporte o instalaciones militares. Estas misiones de alto riesgo demandan una planificación y ejecución minuciosas. El objetivo es causar la máxima interrupción y caos, dificultando que el país objetivo funcione sin problemas. A continuación, tenemos la unidad de asesinatos. Este grupo se ocupa de eliminar a individuos de alto perfil que se consideran amenazas para los intereses de Rusia. Estos objetivos podrían ser líderes políticos, activistas, disidentes u operativos extranjeros. Los asesinatos se llevan a cabo con precisión, a menudo sin dejar rastro de la participación del SSD. Es un aspecto oscuro y peligroso de sus operaciones, pero se considera necesario para proteger los intereses estratégicos de Rusia. Hablaremos más sobre este objetivo cuando entremos en los ejemplos reales de las oscuras atrocidades que el SSD ha cometido más adelante en el video. La desinformación y la propaganda también son componentes clave del mandato del SSD. Esto implica difundir información falsa y propaganda para sembrar discordia y confusión dentro de las sociedades objetivo. Utilizan diversos canales para difundir noticias falsas, manipular las redes sociales y llevar a cabo operaciones psicológicas. El objetivo es debilitar la confianza pública en las instituciones gubernamentales y crear una sensación de inestabilidad e incertidumbre. La recopilación de inteligencia es otra función vital del SSD. Reúnen y examinan datos sobre las acciones y propósitos de los gobiernos, ejércitos y servicios de inteligencia occidentales. Esta inteligencia es clave para planear y realizar sus operaciones. Brinda perspectivas estratégicas para tomar decisiones informadas y adelantarse a los adversarios. El mandato y los objetivos del SSD reflejan la estrategia geopolítica general de Rusia. Se busca obtener una ventaja global y contrarrestar las amenazas percibidas desde Occidente. Entender estas motivaciones realmente nos da una idea de hasta dónde está dispuesta a llegar Rusia para afirmar su influencia. Entonces, más allá de las generalizaciones, ¿qué ha logrado este departamento desde que se creó?
Claro, es nuevo, pero con una alineación de estrellas como esta, tiene que haber estado muy ocupado, ¿verdad? Sí, lo ha estado. Un incidente clave que atrajo la atención hacia la SSD fue el arresto de un reportero del Wall Street Journal en Rusia acusado de espionaje. En abril de 2023 ocurrió un gran problema que involucraba a un reconocido periodista internacional. La SSD orquestó el arresto del reportero, acusándolo de recopilar información sensible sobre las actividades militares rusas para las agencias de inteligencia occidentales. Este incidente atrajo atención internacional y mostró el papel de la SSD en contrarrestar los esfuerzos de inteligencia occidentales. Envió un mensaje claro de que Rusia estaba dispuesta a tomar medidas drásticas para proteger sus secretos e intereses. Otro de los casos notables de la SSD involucró un intento de asesinato a Amir Papergev. Él es el director ejecutivo del fabricante de armas alemán Rheinmetall. Un complot ruso para asesinar al jefe de un fabricante de armas alemán fue frustrado a principios de este año gracias a la inteligencia estadounidense. Eso es, según Cable News Network, el emisor afirma que Amin Popberga, el director ejecutivo de Rheinmetall, estaba entre los ejecutivos de la industria de defensa en toda Europa que fueron el objetivo del Kremlin. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos pasaron detalles del plan a las autoridades alemanas. Popberga ha sido un defensor de alto perfil del esfuerzo bélico de Ucrania y su empresa ha producido proyectiles de artillería y vehículos militares. El complot para asesinar a Paperge fue parte de los planes del gobierno ruso para eliminar a ejecutivos de la industria de defensa en Europa que apoyaban a Ucrania en la guerra. Debido a su esfuerzo bélico, Rheinmetall estaba destinado a estar en la lista, siendo uno de los mayores productores mundiales de proyectiles de artillería y tanques. Desde el inicio de la invasión a Ucrania, la producción ha aumentado para brindarle un mejor apoyo. Esta operación mostró la planificación sofisticada y las tácticas agresivas del SSD. Gracias a la intervención de Estados Unidos, se descubrió y frustró el plan del SSD. Aunque el intento no tuvo éxito, mostró la capacidad del SSD en operaciones de alto perfil. El SSD también ha estado involucrado en sabotajes a instalaciones clave en países occidentales. Planearon ciberataques que interrumpieron las redes eléctricas y de comunicación. Esto causó apagones temporales y fallos de comunicación. Los operativos de SSD también incendiaron una fábrica en Berlín propiedad de Diehl, una empresa que suministra armas a Ucrania. Otros incidentes vinculados al SSD incluyen un intento de incendio en un centro comercial polaco, una explosión de bomba en un hotel francés y un fallido complot ruso para incendiar supermercados y cafeterías en Ucrania. Además de todo lo anterior, se sospecha que el SSD ha estado colocando bombas en centros de tránsito. Específicamente, se descubrió un complot que involucraba artefactos incendiarios escondidos en paquetes en aviones de carga rumbo a Norteamérica. El complot provocó incendios de paquetes en un centro de mensajería en Alemania y en un almacén en Inglaterra. Estos ataques formaron parte de una campaña rusa de sabotaje dirigida a los aliados de Ucrania. Lo peor es que no era el plan final. Se sospecha que estos fueron solo ensayos para un futuro intento más grande de apuntar y destruir aviones con destino a América del Norte. Otro acontecimiento relevante fue una serie de ataques con bombas a las oficinas de reclutamiento ucranianas a finales de 2023. Los ataques fueron estratégicamente planeados y ejecutados para interrumpir la movilización de Ucrania. El SSD apuntó a las oficinas de reclutamiento de Ucrania para interrumpir sus capacidades de reclutamiento. Los bombardeos sembraron caos y miedo. Esto dificultó aún más la movilización y preparación militar de Ucrania. Además de estos incidentes de alto perfil, el SSD ha estado involucrado en muchas otras operaciones encubiertas. Pueden no acaparar titulares, pero son igual de peligrosos. Estos incluyen misiones de recolección de inteligencia, campañas de desinformación y sabotaje a menor escala. Cada operación se planifica y ejecuta meticulosamente para favorecer los objetivos estratégicos de Rusia. Continuamente, debilita la estabilidad y seguridad de sus oponentes. Estos incidentes han sido notados. Las naciones occidentales han implementado medidas para contrarrestar la presencia y actividades del SSD, como mejorar significativamente la ciberseguridad. Gobiernos mundiales han incrementado la inversión para proteger infraestructuras críticas e información sensible. En 2024, se estima que el gasto global en seguridad de la información fue de $183.9 mil millones de dólares estadounidenses. En 2025, se proyecta que el gasto global en seguridad de la información será de $212 mil millones de dólares. Eso es un gran aumento. Empresas privadas y gobierno colaboran para construir sistemas y defensas más resistentes. Además, las agencias de inteligencia de los países de la OTAN y otros aliados han intensificado su cooperación e intercambio de información. Esta colaboración busca entender y responder mejor a las operaciones de la SSD. Al combinar recursos y experiencia, estas agencias buscan adelantarse a la SSD y reducir su impacto.
También se ha ejercido presión diplomática para tratar las actividades de la SSD. Países occidentales exigen transparencia a Rusia sobre espionaje a través de canales diplomáticos. Además, diplomáticos han sostenido reuniones de alto nivel para coordinar acciones contra la SSD. Estos esfuerzos diplomáticos buscan aislar a Rusia internacionalmente. También buscan incrementar los costos de sus operaciones encubiertas para volverlas insostenibles. Al presentar un frente unido, los países pueden enviar un mensaje claro de que no se tolerarán dichas actividades. Como respuesta a las campañas de desinformación de la SSD, las naciones occidentales han iniciado sus propios esfuerzos de contradesinformación. Estas iniciativas implican identificar y exponer información falsa, promover informes precisos y educar al público sobre los peligros de la propaganda. Las redes sociales también han sido cruciales en la lucha contra la desinformación al implementar políticas para detectar y eliminar cuentas falsas, bots y contenido engañoso. Estos esfuerzos buscan reducir el impacto de las operaciones psicológicas del SSD y mantener la confianza pública en las instituciones gubernamentales al abordar la propagación de información falsa. Tenemos experiencia directa con los bots. Este canal ha sido muy afectado por ellos. Se han impuesto sanciones económicas y presión diplomática para hacer a Rusia responsable por su espionaje. Estas medidas buscan disuadir futuras operaciones de SSD y mostrar la desaprobación internacional. Aunque aún está por verse la efectividad de estas acciones, representan un esfuerzo unido de la comunidad internacional para resistir las actividades del SSD. A pesar de los esfuerzos, el SSD sigue siendo un adversario formidable. Sus operaciones sofisticadas, tecnología avanzada y operativos capacitados representan un gran desafío para la comunidad internacional. A medida que el SSD evoluciona y se adapta, las estrategias y medidas para contrarrestar sus actividades también deben hacerlo. La vigilancia, cooperación e innovación constantes serán vitales para enfrentar la amenaza del SSD y asegurar la seguridad mundial. Entonces, con todo esto dicho, ¿cómo ven las personas al SSD dentro de las propias fronteras de Rusia? La percepción pública del Departamento de Tareas Especiales, SSD, en Rusia es bastante mixta. Las personas tienen diferentes sentimientos al respecto, según sus experiencias y perspectivas. Por un lado, muchos rusos ven al SSD como una herramienta necesaria para la seguridad nacional. Piensan que es crucial para proteger al país de amenazas extranjeras y disensiones internas. Esta creencia se origina en la extensa historia rusa de enfrentar adversarios externos e inestabilidad política. El gobierno contribuyó a esta percepción al presentar a la SSD como una organización patriótica y crucial. Resaltan el rol crucial de la SSD en la protección del país, haciendo que la gente la perciba como esencial para su seguridad. No obstante, también hay miedo y desconfianza respecto a la SSD. Algunas personas conocen las tácticas represivas de la agencia y su participación en operaciones encubiertas. Esto les preocupa por el posible abuso de poder. Estas personas podrían ver a la SSD con sospecha, preocupadas por su impacto en sus libertades y su privacidad. La representación de la SSD en los medios está muy influida por el control y la censura estatal. Desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, los medios de comunicación rusos han sufrido una fuerte represión, restringiendo el periodismo independiente. Y los medios de comunicación que no se alinean con la narrativa del gobierno a menudo son etiquetados como agentes extranjeros u organizaciones indeseables. Esto ha generado un ambiente mediático donde el SSD se muestra de un modo que respalda la agenda estatal. Los medios suelen resaltar la participación del SSD en operaciones encubiertas, como sabotaje y ciberespionaje, como acciones necesarias para proteger a Rusia de amenazas externas. Los operativos del SSD son presentados como héroes que trabajan sin descanso para defender los intereses nacionales. Este enfoque justifica las acciones gubernamentales y mantiene el respaldo público a sus medidas de seguridad. No obstante, los medios independientes e internacionales frecuentemente ofrecen una visión distinta. Informan sobre la participación del SSD en operaciones controvertidas, como intentos de asesinato y campañas de desinformación. Estos informes destacan las tácticas represivas de la agencia y cuestionan sus métodos. Como resultado, algunos segmentos de la población pueden percibir al SSD como una herramienta de represión estatal en lugar de defensa nacional.